Y se ve, profesor. Muy bien. Bien, Lena, gracias. Vamos a trabajar nuestro tema 2, que es evolución del pensamiento económico, o como algunos autores o algunas bibliografías lo encuentran como doctrinas económicas. Bien, de esa forma lo van a poder encontrar ustedes. Ahora yo les hago una pregunta antes de iniciar ya en sí hablar de cada uno de los representantes, autores y escuelas. La historia está dividida en cuántos periodos. A ver, ¿me lo pueden decir? Algo bien sencillo, una pregunta fácil de responder. ¿En cuántos periodos está dividida la historia? A ver, chicos. En 3, profesor. ¿En 3 sería? ¿O en 4? ¿Qué dice Martín? ¿En 4? ¿Cuáles son? Sí, 4. es la historia antigua, la Edad Media, la Edad Moderna. La De la otra, no, no me acuerdo. contemporánea. Vivimos en el periodo contemporáneo, chicos. Ahora, esto se va a dividir, la historia, como acaban de mencionar tus compañeros, se va a dividir en cuatro etapas. Lo que es la edad antigua o periodo esclavista, la edad media o periodo escolástico, ahí tenemos nosotros los 4 periodos de la historia. Los 4 periodos de la historia. Antigua, media, moderna, y la cual nosotros vivimos es la contemporánea. Ahora yo les digo, chicos, ¿a partir de qué periodo? Muy bien, Fran, 4 eran. ¿A partir de qué periodo se generan o aparecen o se da el inicio de las primeras escuelas? ¿De la edad moderna? ¿Ah? ¿Cuál es la primera escuela que aparece? La mercantilista. La mercantilista. Y en tanto, en la edad antigua, como en la edad media, ¿de qué se hablaría entonces? Si no se hablan de escuelas, porque la escuela aparece en la edad moderna, entonces, ¿estaríamos hablando de qué? ¿La iglesia? ¿En dónde? ¿De postulados? Ya, podría ser. ¿La iglesia en dónde estaría hablándose? Si en la edad moderna y en la edad contemporánea hablamos de escuelas, pues tanto en la edad antigua o edad esclavista y edad media o escolástica, lo vamos a llamar periodo, lo vamos a llamar perdón, van a estar dados por representantes. Ahí no vamos a hablar de escuelas, sino vamos a hablar de representantes. Cada uno de ellos con los aportes que han servido para dar fundamento a las nuevas concepciones o nuevas teorías que ahora estamos utilizando en el día a día. Como por ejemplo el modelo o la estructura neoliberal, modelo capitalista, ¿no? La cual nosotros somos parte de ello. Es el neoliberalismo. Esas corrientes que aún persisten en nosotros y que es una lucha constante que se da con aquellos pensamientos radicales de izquierda, ¿no? Donde quieren prevalecer ellos y al mismo tiempo la derecha y se hace un sinfín de ideas, ¿no? A veces muy radicales que llevan a tomar decisiones que mañana más tarde son consecuencias bárbaras para un Estado y una nación. Vamos a iniciar esto. Quería que ustedes más o menos se ubiquen en el tiempo y en el lugar, de lo que vamos a desarrollar. Ahora díganme ustedes si han leído algo de esta información. Díganme, ¿en qué periodo o el periodo esclavista o edad antigua
díganme ustedes, ¿cuál fue la actividad económica que predominó? Ahorita. ¿Cuál fue la actividad económica que predominó? Ahí vamos con el chat. Muy bien, Tiznado, la agricultura, exacto. No lo tienes que poner como signo de interrogación, sino como una afirmación. La agricultura. La agricultura fue la primera actividad que predominó, lógicamente acompañada de la ganadería, pero entre las dos, la agricultura fue la que generó mayor nivel de rentabilidad para ese periodo esclavista. Bien. Ahora, ¿qué pasa en la Edad Media? ¿Qué pasa con la agricultura en la Edad Media? ¿En qué estructura organizativa se convierte la agricultura en la Edad Media? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe, chicos? En el feudalismo, Muy bien, Luis. A eso, esa estructura organizativa se le va a llamar feudalismo, ¿cierto? Sabiendo que en la edad antigua, el que trabajó la tierra se le llamó esclavo. ¿Cómo se le llamaría al que trabajó la tierra en la Edad Media? siervo, Siervo, ¿cierto? En la edad antigua, al dueño de la tierra se le llamó amo. Y en la Edad Media, ¿cómo se le llama al dueño de las tierras? feudo, señor feudal. ¿Feudo, tú crees? ¿O No, señor no, no, feudal? señor feudal. Sí. Ahora sí, ese sería el señor feudal. ¿Y qué sería el feudo? Ya te lo mencionaste, Luis. ¿Qué sería el feudo? La tierra. La tierra, muy bien, Araceli. Ahí hablamos nosotros de la tierra, ¿no? Ese sería el feudo. Muy bien. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasaría en la Edad Media? Perdón, en la Edad Moderna. ¿Qué sucedería en la Edad Moderna? ¿Qué estructura organizativa se hablaría aquí? ¿Qué pasa con el feudalismo en la Edad Media? Pierde poder. Pierde poder, exacto. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Pues, aparte de perder poder, ¿qué sucede? Dicen que en la edad moderna se da el hundimiento del feudalismo y se da el surgimiento del llamado capitalismo comercial. ¿Eh? Eso se va a desarrollar, eso lo vamos a explicar. Pero quería que ustedes tengan una idea general de lo que vamos a tratar. Cada uno de ellos, vamos a ver los aportes de cada uno de ellos para ir al final, ir concluyendo. Y esto sea un punto de partida para que ustedes también puedan entender las estructuras actuales, ¿no? De los modelos económicos que estamos nosotros siendo parte. A ver, vamos a empezar por la edad antigua. Bien, vamos a empezar por la edad antigua o periodo esclavista. Allí, lo que ha hecho lo que se ha hecho es extraer de dos grandes bloques las ideas que han ido aportando mucho al marco económico. Ustedes dirán, profesor, pero estos representantes, estos filósofos, estas personas, lo estamos viendo en filosofía, así que ustedes llevan filosofía, porque ustedes son del área B, ¿no? Ustedes son de ingeniería. Claro, es cierto, Genofonte, Platón, Aristóteles, Paladio, ¿no? Columela, Plinio, Cicerón, quizás lo van a trabajar, lo van a mencionar ustedes. Lo que pasa que lo que estamos haciendo nosotros desde el punto de vista económico es sacar las ideas que tienen ellos en cada una de sus obras, pero desde el punto de vista económico. Y que al final nos vamos a dar cuenta que sí, pues son grandes aportes que han hecho y que han servido para las nuevas connotaciones en los mundos contemporáneos. ¿Cómo se ha dividido? Se ha dividido en el pensamiento económico en Grecia y el pensamiento económico en Roma. ¿Bien? El pensamiento económico en Grecia y el pensamiento económico en Roma. En Grecia,
vamos a estos grandes representantes, como son Jenofonte, como es Platón y como es Aristóteles. Mientras que en Roma vamos a ver a Plinio, a Cicerón, a Columela, a Palladio, que son representantes, sí, que no han aportado mucho al marco económico, sí, pero lo tenemos que de una u otra manera tomarlo también para hacer un cuadro comparativo. Porque, ¿cómo diferencia un griego de un romano? Los griegos dieron grandes aportes al marco filosófico, al marco económico, ¿no? Ellos se dedicaron más, los griegos se dedicaron más a los aportes científicos, ¿no? Que los romanos. Los romanos fueron más, sí, ahorita doy el pase al examen. Los romanos fueron más pegados al derecho, a la política, a la extensión territorial, ¿no? Dime, Alessandro, te escucho. Iba a decir, ¿se pueden diferenciar creencias o no? ¿Perdón? ¿Se podrían diferenciar mediante sus creencias o no? También, también. Es que al final, por historia sabemos que los romanos conquistan a Grecia, ¿no? Pero fueron sus diferencias filosóficas, teóricas, científicas, fueron bien marcadas, ¿no? Y ahora lo vamos a ver de las obras que dejaron ellos, cuáles fueron los grandes aportes que tuvieron cada uno, ¿no? Y cómo han beneficiado a las nuevas connotaciones. Por ejemplo, vamos a hablar de Jenofonte. Jenofonte estuvo entre los años 445 y los años 532 a.C. Él tuvo una obra importante, que fue Ciropedia, y también escribió El Económico. En esta obra vamos a ver y vamos a extraer algunos aportes importantes que hizo, como por ejemplo, sostenía que la agricultura era la principal fuente de riqueza, considerándolo para ella o para él la más digna y rentable. Ahora yo les hago una pregunta. A ver, si ustedes me han venido leyendo, deben responderme esta pregunta. Si para Jenofonte la agricultura fue la principal fuente de riqueza, ¿quién podría haber retomado esa idea en el periodo moderno? La escuela fisiocrática. Muy bien, Luis. La escuela fisiocrática o fisiocracia, ¿cierto? Porque ellos decían que la fuente de toda riqueza proviene de la agricultura. La escuela fisiocrática es aquella escuela que se encuentra entre la moderna, perdón, la mercantilista y la clásica. Y que esta escuela, la fisiocrática, es considerada como la iniciadora del liberalismo del siglo XVIII. Ahora, ustedes vayan pensando por qué, porque les voy a hacer esa pregunta, yo tengo que acabar el tema hoy día. ¿Por qué la escuela fisiocrática es llamada iniciadora del liberalismo del siglo XVIII? Bueno, eso lo vamos a dejar en su debido momento. Pero muy bien lo que ha dicho su compañero, muy bien lo que ha dicho Luis. Ellos lo toman, los fisiócratas toman que la agricultura es la principal fuente de riqueza. ¿Qué otro aporte hace Jenofonte? Ya hace un análisis, chicos, hace un análisis del origen de la división del trabajo. Hace un análisis del origen de la división del trabajo, ¿no? Entonces ya comienza a ver cómo es el origen de ello, por qué se debe esa parcelación o esa separación de las actividades. Y al mismo tiempo, pues estudia la separación de oficios. A diferencia de Platón, Platón ya considera que la división del trabajo es la base de todo progreso económico. Y que mañana más tarde, ¿quiénes dirán que la división del trabajo es la fuente de riqueza? ¿Alguien me lo puede decir? ¿En qué escuela lo dice eso? La clásica. Muy bien, Luis, la clásica. Exacto. Pero eso miren cómo ha ido evolucionando, ¿no? Jenofonte simplemente estudió el origen de la división del trabajo y la separación de oficios. Platón ya lo afirma como la base de todo progreso económico. Y los clásicos son aquellos que van a generar riqueza. Muy bien. Y sabemos que nosotros que la división del trabajo viene a ser la parcelación o la división de grandes actividades en pequeñas actividades, que mañana más tarde van a ser muy rentables para un producto de calidad y mayor nivel de productividad. Pero también tenemos en cuenta
que la división del trabajo te trae desventajas y que lo vamos a ver nosotros en la cuarta semana, ¿cierto? Lo vamos a ver en la cuarta semana cuando hablemos de la división del trabajo, sus ventajas y desventajas. Y lo voy mencionando una nomás. Una de las grandes desventajas de la división del trabajo es la mecanización o la automatización de las actividades. Por ejemplo, ¿qué otro aporte hace Jenofonte? Justifica la esclavitud. Va a justificar la esclavitud. Más adelante, en la Edad Media, también hay representantes, tanto de los padres de la iglesia como de los canonistas, que también avalan este aporte. Justifica la esclavitud. Debe existir el esclavo, pero recomienda que debe ser tratado con respeto y moderación. ¿Bien? Acá hay algo importante que mañana más tarde Aristóteles lo va a criticar, porque Jenofonte acepta el comercio y el préstamo como actividades necesarias. Ojo, lo considera al comercio y al préstamo como actividades necesarias. Es por ello que los investigadores lo mencionan y dicen que él tiene ya un pensamiento pro-capitalista. Ya comienza. ¿Por qué? ¿Por qué lo considera como un pensamiento pro-capitalista? Porque utiliza el comercio y los préstamos. Ustedes saben que todo préstamo, ¿qué genera? ¿Cuál es el costo del préstamo? ¿Cuál es el costo del préstamo? El interés. El interés, exacto. El costo del préstamo es el interés. Entonces, ya Jenofonte, miren, 400 o 500 años antes de Cristo, ya comenzaba a decir que esa comercialización de productos y esos préstamos que generan intereses deben ser necesarios, ¿no? Deben ser necesarios. Muy bien. Sobre la división del trabajo, ¿qué pensaba? ¿Quién? ¿Aristóteles? O perdón, Jenofonte, Jenofonte. Simplemente él hace un análisis del origen, de cómo se origina la división del trabajo, generando lógicamente esta separación de oficios, ¿no? Lo que pasa es que estoy haciendo un cuadro comparativo con cómo ha ido evolucionando este término hasta llegar al último, en donde los clásicos y todos los demás modelos capitalistas lo consideran como generador de riqueza. Vamos con Platón. Platón, ¿idealista o materialista? ¿Qué dicen ustedes? ¿Idealista o materialista? Idealista. Idealista. Nosotros cuando tenía alumnas en la universidad hablábamos de este personaje y viene esa famosa frase, ¿no? El famoso amor platónico, ese amor ideal, ese amor utópico, ¿no? Platón fue considerado un idealista neto. Él fue discípulo de Sócrates, tuvo obras importantes, por ejemplo, La República y las leyes. Acá planteó teorías económicas que han servido, ¿no? Que han servido de base a muchos elementos modernos. Han servido de base a muchos elementos modernos. Entonces, dentro de esos, por ejemplo, como ya le venía diciendo a ustedes, afirmaba que la división del trabajo es la base de todo progreso económico. ¿Por qué? Porque al establecer la división o la parcelación de grandes actividades en pequeñas, hace que la productividad sea mejor, de calidad y sobre todo mucho más rápido. Y eso se puede comprobar in situ. Eso lo pueden comprobar ustedes cuando realizan una actividad. Si ustedes tienen varias personas realizando una actividad y en el otro lado está una sola persona realizando todo, lógicamente que el producto de esa sola persona va a terminar siendo mucho más lento, no va a tener un buen acabado, a diferencia de aquellos que sí, que cada uno es experto en la área. Si yo quiero producir zapatos, por ejemplo, yo tengo que conseguir o contratar a los mejores perfiladores, cortadores, alistadores, armadores, ¿no? Y alistadores, porque son los que le van a dar el toque final al zapato. Un buen zapato es aquel que tiene buen acabado.
Siempre se clasifica así, ¿no? Muy aparte de la calidad de cuero que tú le vayas a poner. Pero si una sola persona lo hace, no hay progreso económico porque se hace muy lento y no de calidad. Por eso que ellos comenzaron a afirmar eso, y más adelante los capitalistas, ¿no? Trata de investigar la forma del estado ideal, un estado utópico, ¿no? Donde todos estén en igualdad de derechos. Nadie puede tener más, todos deben tener por igual y tener las mismas clasificaciones. Es por eso que él propone ese famoso comunismo de bienes, ese común para todos, ¿no? Desde el punto de vista que él es considerado un idealista. Pero acá hay otra cosa que sorprende dentro de sus aportes al marco económico, cuando afirma que la mujer es la base de la organización del Estado. Y quizás ahí hay un tema amplio a debatir. ¿Cómo Platón, que fue una persona que se proyectó al futuro, cómo él pudo afirmar que las mujeres son la base de la organización del Estado? ¿Por qué creen ustedes? A ver, ¿qué me dicen? ¿Por qué creen ustedes? Por la reproducción de la población. ¿Por qué, hija? No te escuché. Por la reproducción. Por la reproducción. ¿Cómo así? ¿Por los hijos? Hay más maternidad, cambia la economía. Ya, por eso podría ser, dice Carolina. A ver qué dicen los demás. Lo vamos a echar ¿Cuál era la pregunta, profesor? Disculpe. por su rol cuidadora y educadora, donde los hijos serán sus futuros ciudadanos. Ya también puede ser por allí rescatable. ¿Por qué Platón consideró a la mujer como base de la organización del Estado? Esa era la pregunta. ¿Por qué? Porque de ella salen los nuevos bebés, que va a ser las nuevas personas, ¿no? Como hijo no te escuché, puedes pegarte mucho. Porque de las mujeres salen los bebés que van a ser las futuras personas de la ciudad, ¿no? Ya. Pero Podría ser, o sea, podría ser porque las mujeres se dedican a artes más sofisticados. mm, Porque son pero, como la cuna de toda la sociedad o de una ciudad. pero ojo chicos, estamos hablando edad antigua. Si nosotros retrocedemos 400, 500 años antes de Cristo, ubiquémonos en el tiempo. Y Profesor, con eso disculpe, ¿cuál era la pregunta? No le escuché muy bien. ¿Por qué Platón consideró a la mujer como base de la organización del Estado? Esa era la pregunta. Por eso les digo, chicos, tengan en cuenta que nosotros vamos a estar, regresemos a ese tiempo, 400 o 500 años antes de Cristo. Ahí no Donde votaban, ¿no? y con eso no quiero, menospreciar ni desmerecer el progreso que ha tenido la mujer en el tiempo. No, nada que ver. Simplemente estamos viendo cómo fue en su tiempo y cuáles fueran las connotaciones que se tenían acerca de la mujer. La mujer en esa época era esposa, era amante, era esclava, era sirvienta. No tenía dominio ni poder en la sociedad. Era una sociedad totalmente machista. Pero ¿qué pasó con Platón? ¿Por qué Platón considera a la mujer como base de la organización del Estado? ¿Por qué? Porque ve que la mujer era economista, era organizadora, podía con las cosas del hogar. Y para él, al observar, ustedes recuerden que ellos, estos personajes de la edad antigua, para generar sus teorías, para dar sus aportes, ellos tenían contacto con la sociedad. Y puede darse el caso que él haya observado la parte organizacional que tiene la mujer en el hogar. Y es por eso que la considera como la base del progreso o la base de la organización del Estado.
Porque no podemos negar eso, que cuando en un hogar falta la mujer, es un caos, ¿o no? Cuando falta su mamá, ¿qué sucede? ¿Cómo termina la casa? O la hermana que está responsable, o alguien que está responsable, ¿qué sucede? Desordenado. Desordenado, ¿no? Por más a veces que nosotros como hombres quisiéramos ser ordenados, pero siempre por ahí es como la mujer más metódica, ¿no? Y con eso estoy diciendo que solamente se dedica al hogar, ¿ah? Nada que ver, no tengo esas concepciones, para nada, ¿no? Pero por ese lado quizás Platón pudo observar y pudo considerar, por esa idea que tuvo Platón acerca de las mujeres como la base de la organización del Estado, mira lo que dice acá Carolina, los hombres solo compran carne y cerveza. ¿Cómo decir eso, Carolina? No. Por el hecho de haber observado cómo funcionaba o cómo se organizaba la mujer, tuvo esa característica, ¿no? De clasificarla como la base de la organización del Estado. Es por eso que a él lo considera un feminista, por el hecho de haber establecido esa teoría, ¿no? Sabiendo que las mujeres en esa época o en ese tiempo no tenían ni dominio, ni poder, ni nada para el Estado, ¿no? Dice que el comercio, otro aporte más, dice que el comercio debe someterse a un régimen de libertad. Mire el aporte importante que hace Platón, ¿no? Primero propone el comunismo de bienes, todos por igual, y después habla y propone que el comercio debe someterse a un régimen de libertad. ¿Cómo se llamará eso? ¿Cómo se llama eso en la actualidad? Libre mercado. Muy bien, Gianfranco, ¿no? A eso le llamaremos libre mercado. Y esos libre mercados hemos firmado nosotros, los famosos TLC, los tratados de libre comercio. Miren, estamos hablando 500 y 400 años antes de Cristo y han sido utilizados en el gobierno de Alan, en su último gobierno de Alan, con los cuales se firmó los últimos tratados de libre comercio. Porque Platón lo dijo, propuso que el comercio debe someterse a un régimen de libertad y propuso medidas para la población. Pero miren, supuestamente está apuntando a ideas capitalistas y ¡plum! Rompe la estructura, donde dice que la propiedad no debe existir, la propiedad privada. Comunista. Ahora, que no debe existir la propiedad privada. ¿Quién dirá eso en edad media? ¿Quién lo dirá? ¿Sabe? ¿Quién, Luis? ¿El Estado? No te escuché, no se entendió lo que dijiste. ¿El Estado? Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. ¿Y qué dice Santo Tomás de Aquino acerca de la propiedad privada? ¿Qué dice? ¿Podría ser la iglesia? No, ¿verdad? Claro, ahí va a pretender la iglesia. Pero vamos viendo, mire, Santo Tomás de Aquino dice que la propiedad privada no existe porque todo pertenece a Dios. Dios es dueño de todas las cosas. Por eso le dije que era importante que ustedes vengan leyendo el guía para poder hacer sus cuadros comparativos y puedan ustedes recordarlo. Pero está bien, por ahí veo, si escucho, algunos aportes importantes que están haciendo ustedes. Muy bien, chicos. Entonces, continuamos. Ya vimos las ideas de Platón, ahora pasamos a ver a Aristóteles. Aristóteles estuvo entre los años 384 a los años 322 a.C. Filósofo y discípulo de Platón. Él tiene obras importantes y en esas obras importantes trata de resolver los problemas económicos. A ver, ¿alguien me puede decir cuáles son las obras importantes que tuvo Aristóteles? La política.
La política, muy bien Luis, la política. ¿Quién más? También escribió Ética y Platón. También escribió Ética y Platón. En estas obras, nosotros, vamos a extraer, por ejemplo, él utiliza una variable importante, que es el dinero, que favorece al intercambio de mercancías. ¿Cuál fue la primera forma de intercambio que tuvimos? ¿Usted lo sabe? ¿Cuál fue la ¿Ermita? primera forma de ¿El intercambio trueque? que tuvimos? Trueque. El trueque. Muy bien. Entonces, claro, un bien por otro bien, un cambio de un producto por otro producto, ¿cierto? Ese fue el famoso trueque. Entonces, pero para Aristóteles no se utilizó, sino lo que utilizó para adquirir productos o bienes fue el dinero, el que va a favorecer el cambio de mercancías, ¿no? En comercio. ¿Saben lo que es la usura, chicos? ¿Saben lo que es la usura? La usura, El cobro Us- excesivo de intereses. Muy bien. Cuando hablamos de usura, hay un cobro excesivo por tasas de interés, ¿correcto? Entonces, para Aristóteles no le agradó esa idea. Por eso censura el interés usurero, el interés excesivo. Censura el interés usurero, ese interés excesivo. Generalmente la TEA hay bancos que te cobran el 14, 15, 16% de TEA. Hay otras entidades bancarias que te cobran el 8, el 10, el 12, ya dependiendo de cómo ellos puedan ofertar sus créditos, ¿no? Pero estamos hablando de forma anual, la tasa de interés anual. Pero hay gente común y corriente como nosotros que te prestan dinero, que dice, mira, yo te presto 1,000 soles, al 30%. Y hay gente que lamentablemente accede a ello por la gran necesidad que tiene. Pero el 30% de tasa de interés mensual es muy alto, es demasiado alto. Y eso significaría para Aristóteles llamarlo usurero. ¿Quién creen ustedes que en la Edad Media tomará esa idea? Y también lo criticará. ¿Quién cree? Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Muy bien, Luis. Y Santo Tomás de Aquino, al proponer esa idea, perdón, al criticar esa idea, propone otra. Propone otra. ¿Saben cuál es? Quizá lo sabes tú, Luis. ¿Cuál es la idea que propone en contraposición a la crítica de la usura? El precio justo. Muy bien, Luis, muy bien. El famoso precio justo. Ese precio equilibrado. Pero eso lo vamos a ver cuando ya entremos. Mire, prácticamente estamos haciendo dos periodos en uno, ¿ah? Porque estoy haciendo ese cuadro comparativo y va a ser más fácil de avanzar con ustedes. Muy bien. Entonces, censura el interés usurero. Acá sí me gustaría que ustedes presten mucha atención cuando se habla de definir la riqueza y de cómo él define la economía. Define la riqueza como la abundancia de las cosas trabajadas, domésticas y públicas. Lo va a definir así. Él la define la riqueza como aquella abundancia de cosas trabajadas, domésticas y públicas. ¿Cómo define Aristóteles la economía? La define como la ciencia de la administración doméstica y del abastecimiento. Como la ciencia de la administración doméstica y del abastecimiento. Vamos a hablar de la crematística. ¿Saben lo que es la crematística, chicos? El hombre en busca de riquezas. Perdón, no te No. escuché. Hola. Hola. Creo que se dejó de compartir, ¿no? no, dijo el hombre en Sí. busca de riquezas. Perdón. El hombre en busca de riquezas. ¿El hombre busca riqueza? ¿Eso dijiste? No, eso dijo Baltuano. No te escucho bien, no se te entiende casi. La cremástica creo que es el hombre en busca de riqueza, profesor, ¿o no? Mm, ¿Está Ya. relacionado con el dinero? El dinero. Exacto.
Pero hay algo más por ahí. ¿Qué más me pueden decir? La crematística, relacionada al dinero, pero ¿qué tipo de dinero? ¿De dónde procede ese dinero? Del proceso feudal, ¿Algo más? A ver. las actividades económicas, De un pecunario, de un negocio. Ya de un negocio, dice, Una ya. actividad inmoral. Mire, claro, claro, eso es cierto, eso es al final lo íbamos a decir. Pero lo que dice Benítez, Alejandría, es correcto, miren. Es una actividad mercantil de préstamos y créditos. Y para él, esa crematística que se va a sustentar en los préstamos y créditos, esa actividad lo califica como inmoral. Pero ¿quién califica los préstamos como una actividad necesaria? Ya lo hemos visto, ¿ah? ¿Quién lo califica como una actividad necesaria? Genofonte. banco, Muy bien, no sé quién lo dijo. Genofonte. Miren estas contradicciones, ¿no? Para él, los préstamos y los créditos eran una actividad inmoral, por eso que critica la usura. Ya estamos entendiendo por qué Aristóteles critica la usura. Porque esos préstamos y los créditos generaban cobros excesivos y por lo tanto lo califica como inmoral. Lo califica como inmoral. Y sin cobros excesivos lo seguiría calificando de inmoral. No creo, porque si se cobra el precio justo o el precio equilibrado, me imagino que tendríamos que sacar esa definición, ¿no? Porque todo está concatenado, si tú te das cuenta. Aristóteles es considerado el primer analista económico y fue el que defendió la propiedad privada para todas las clases. Él defiende la propiedad privada. En la edad media, ¿quién defiende la propiedad privada, chicos? San Agustín. San Agustín. ¿Y por qué? ¿Qué dice acerca de la propiedad privada? ¿Por qué debe existir la propiedad privada? Porque todos de Dios. No, San Agustín dice eso. ¿Qué? San Agustín dice que la propiedad privada debe existir para mantener un orden en la vida económica. Mientras que Santo Tomás de Aquino dice que la propiedad privada no existe. ¿Por qué le dije? ¿Por qué concluimos? Porque Dios es dueño de todas las cosas. Sí. Porque Dios es el dueño de todas las cosas. Exacto. Muy bien, chicos. ¿Está claro hasta ahí? Vamos a hablar del pensamiento económico en Roma. Como les dije, los romanos fueron aquellos personajes que no se caracterizaron mucho por sus grandes aportes al marco económico. ¿Ya? No se han caracterizado mucho por ello. Pero de igual manera nosotros vamos a estudiar algunos de ellos con sus aportes correspondientes, como fue, por ejemplo, Virgilio, Cicerón, Plinio, pero también de entre ellos destacaron Columela, Catón y Palladio. Pero vamos a hablar Profesor, de los... Dime. ¿la propiedad privada aplicaba también para los esclavos? No, ¿verdad? No, pues, no, no. Ellos no tenían nada, ellos no eran dueños ni de su vida. Ellos no eran dueños ni de su propia vida. Bien, pero bueno, está bien el análisis. Virgilio, en su obra Georgias, él acá va a destacar la vida rural, la vida campestre. Cicerón, en su obra Los Oficios, él sí se va a mostrar, hostil a la manufactura y al pequeño comercio. ¿Saben lo que es usted la manufactura, chicos? el precio por hacer alguna cosa, Ya, Mano de obra. exacto. Ya. la mano de ¿Existirá obra. manufactura en la actualidad, Joseph? Joseph pone productos hechos a mano. ¿Habrá? ¿Sí? ¿Podría Claro. ser o no? Por eso les pregunto a ustedes, a ver qué me dicen. ¿Qué dice Gianfranco? Que No sí, sé también las ayuda por las fábricas o
Sí, dice Jonathan. ¿Ya? Chicos, la manufactura son una actividad que tenemos nosotros y muy arraigado aún, muy arraigado. Por ejemplo, es cierto que se ha avanzado un poco en la agroindustria, por ejemplo, en la agroindustria, pero no se deja de lado la manufactura. Se sigue, como ha dicho su compañero en el chat, seguimos trabajando usando nuestras manos, y eso se llama manufactura. Por ejemplo, lo que dice Tiznado, la industria textil. La industria textil manufacturera, ¿cierto? ¿Cierto, Tiznado? Imagino que quiero decir por ello, donde se trabaja, se hace productos hechos a mano y son caros. Por ejemplo, en Europa, para mandar a hacer un par de zapatos artesanalmente, esto es muy caro, porque te lo hacen a tu medida, cueros especiales, y eso el valor de ello es mucho más alto, a diferencia de aquellos productos que vienen en masa. Nosotros aún seguimos utilizando en nuestras actividades económicas la manufactura. Por ejemplo, el zapato en Trujillo, en el distrito del Porvenir, uno de los mejores productores de zapatos del país. Y la mayoría de negocios o la mayoría de fábricas utilizan la manufactura. Campusol, una empresa agroexportadora, enorme Campusol, utiliza gente para el recojo de la fruta. Manufactura. Una chalina, la otra vez viajé a Cusco, de paseo con la familia, y una chalina hermosa me hablan allá, de alpaca baby, una chalinita, 700 soles, 800 soles, porque es hecho netamente a mano, por productores netos de la localidad, ¿no? Yo me quedé sorprendido. Un sacón, mi esposa preguntó, 5.000 soles de lana de alpaca baby. Sí, le llaman baby porque es el primer corte que le hacen a la alpaca. Pero lógicamente tú vas a ver la calidad, es diferente, ¿no? Pero nosotros acá en el país aún seguimos. En otros lugares, en otros países, es distinto, es totalmente distinto, ¿no? Allá hay más industria que manufactura. Y eso lo habló Cicerón. Plinio, que fue llamado el Viejo, tiene su obra Historia Natural, ahí va a reconocer la utilidad del cultivo intenso y va a deplorar los males del latifundio. Ahí vamos a ver que todo aquello cultivado por manos serviles y esclavas, ¿no? Vamos a criticar un poco la estructura del feudalismo. También mencionamos a Catón, a Columela y a Paladio. Acá vamos a hablar de la Edad Media, que se dirá entre los siglos V y siglo XV. Es decir, ¿qué años aproximadamente, chicos? Como ¿Qué dijo años profesor, aproximadamente? ¿Siglo V, siglo XV? de 400 a 1400. Muy bien, de 400 a 1400, ¿no? Muy bien. Ahí está muy bien lo que han puesto Tiznado y López en el chat. En este periodo vamos a ver que se desarrolla, y algunos de sus compañeros lo había dicho como ideas sueltas, y que ahora lo voy a tomar. El dominio de la iglesia, el dominio de la iglesia en toda la organización económica, social, política. Acá, en la Edad Media, fue un periodo donde se desarrollaron muchos acontecimientos. Dentro de ellos se dio la formalización del conocimiento, creándose las primeras universidades en el mundo. Es decir, se dio la formalización del conocimiento en la Edad Media. ¿Bien? La Edad Media
fue un periodo en el cual la iglesia tuvo dominio absoluto por muchos años, dominio absoluto de la iglesia. Pero ¿quién le dio ese poder absoluto a la iglesia? ¿Alguien lo sabe? ¿Quién fue el que le dio ese poder absoluto a la iglesia durante muchos años? ¿Alguien lo sabe? El gobierno, No. ¿Quién fue? Los gobernantes de las personas. ¿El Estado? ¿El Estado? La sociedad feudal. No. ¿Saben quién fue? Fue una actividad creada por la propia iglesia sin pensar que iba a tener un dominio y una preponderancia tan alta en toda Europa y todos los lugares que llegó gracias a la conquista española y portuguesa y europea. ¿Saben cuál fue? La famosa Santa Inquisición. La Santa Inquisición, las cruzadas fueron después. La Santa Inquisición fue una actividad de la propia iglesia con la finalidad de que sus fieles permanecieran siempre, valga la redundancia, fiel a la iglesia católica. Y aquellos herejes se puedan convertir a la iglesia católica. Pero funcionó tan bien para ellos, ya lo silencié. Funcionó tan bien para ellos que le dio dominio, poder. Cambió tanto la estructura estatal que ya no era el Estado que estaba en la cabeza, sino era la iglesia. Le seguía el Estado y el pueblo siempre en las bases. En ese periodo, la iglesia dominó y se generó el periodo del ocultismo. Es decir, todos aquellos descubrimientos hechos por la iglesia, por las universidades, científicos, catedráticos, etcétera, muchos de ellos no salió a luz, porque simplemente la iglesia no le permitía sacarlo a luz. Porque para ellos decía que iba contra el pensamiento y la idea de Cristo, ¿no? Tengamos en cuenta que la iglesia con la Santa Inquisición mató, violó, robó, hizo las peores barbaries que puede haber sucedido durante este periodo. Nosotros en el Perú tenemos un museo de la Santa Inquisición. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocerlo. Está ubicado en Lima. Acá en Latinoamérica, según nos explicaron cuando fuimos al tour, nos dijeron que acá en el Perú hay uno que nunca fue utilizado, que nunca entraron a ser castigados, los herejes, pero sí en Colombia. En Colombia sí fue utilizado y fueron castigados mucha gente que eran llevados de América hacia Colombia. Pero sí tenemos. Si alguna vez tienen la oportunidad de hacer un city tour en Lima, pidan que les lleven al Museo de la Santa Inquisición. Se generó ese periodo de ocultismo, pero los investigadores, catedráticos, alumnos universitarios, con el afán de querer sacar el conocimiento a luz, generan el famoso contrabando del conocimiento que se da en plena Edad Media. Que esté se me fue, por leer el chat se me fue la idea. ¿Cómo lo van a ir? Es parte de la historia, no con el afán de difundir esto, sino con el afán de conocer. Carolina. Se me fue la idea que estaba diciendo, por leer el chat se me fue. Bueno, se generó ese periodo de ocultismo y el contrabando del conocimiento, le estaba diciendo. Este contrabando de conocimiento se generó con el afán de querer todos sus descubrimientos hechos en las universidades puedan ser difundidos. Pero lamentablemente, muchos de los que realizaban este contrabando del conocimiento fueron encarcelados, desterrados, degollados, azotados en las plazas principales de los pueblos o de las ciudades, porque ellos utilizaban imprentas clandestinas para imprimir sus libros y difundirlos por toda Europa.
Fue un periodo de mucho sufrimiento para la historia. Por eso que la Edad Media, o llamada también el periodo escolástico, se divide en 3 etapas. La escolástica inicial, que se da el pase de la Edad Antigua a la Edad Media. La escolástica media, donde se da el desarrollo y todo eso, la aparición de las universidades, el dominio de la iglesia, la opresión del pueblo, etcétera, etcétera. Y la escolástica final, donde se da el término de la Edad Media, pero generándose una pequeña franja de la historia llamada Renacimiento. Ese renacimiento que se debe al periodo de luz que se da. Cuando la Santa Inquisición cae, derogada por el Papa VII, si no mal recuerdo, cae la Santa Inquisición y comienza toda esa información que había sido guardado, durante tantos años, comienza a salir a luz. Y se genera el periodo de luz, que da paso al Renacimiento y para dar inicio a una nueva etapa en la historia llamada la Edad Moderna. En todo este periodo vamos a observar a los canonistas. Van a generarse dos grupos. Los canonistas, vamos a estudiar allí a San Agustín y a Raimundo de Pañefort, y a los padres de la iglesia, que va a estar allí Santo Tomás de Aquino y Nicolás de Orestes. Bien. ¿Cómo hacemos el cuadro comparativo entre ya hemos visto algunos aportes de ellos. Sabemos que San Agustín es teólogo y filósofo de origen africano, que representa la iglesia primitiva. Díganme ustedes, chicos, ¿cuál fue la obra importante que tuvo? ¿Cuál fue la obra importante que tuvo San Agustín? ¿Alguien me lo puede decir? Las Confesiones y Ciudad de Dios. Las confesiones. Las Confesiones. ¿Sí? Confesiones. Fue la obra cumbre que tuvo San Agustín. Recuerden él que perteneció a la parte de la iglesia primitiva. Acá, como les decía yo a ustedes, y ya le hemos visto algunos aportes de ellos, que vamos a tratar de avanzarlo porque el tiempo se nos va a ir, puso en duda el fundamento del comercio al por mayor. Puso en duda el fundamento del comercio al por mayor. ¿Por qué? ¿Por qué puso en duda? Porque decía que el comercio por mayor aparta a los hombres de la búsqueda de Dios. Por ello, él afirmaba y apelaba que el hombre debe comercializar al por menor. Por ello que aprobó el comercio al por menor, pero criticó el comercio al por mayor porque aparta a los hombres de la búsqueda de Dios. Dijo y afirmó que que la propiedad privada debe existir. Yo le dije, a ver, ¿alguien me apuntó? ¿Por qué le dije que la propiedad privada debe existir, según San Agustín? Para mantener un orden. Muy bien, Carolina. Para mantener un orden en la vida económica, ¿cierto? Para mantener ese orden, dijo San Agustín. Consideró la agricultura como una actividad digna. ¿Quién lo dijo en la Edad Antigua? ¿Quién dijo eso en la Edad Antigua? Xenofonte. 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 Muy bien. El comercio y la industria son antiéticas. Miren lo que dice. No son morales. La comercialización. Aristóteles. Dime, Luis. Aristóteles. Ajá, claro. Ahí el comercio, al comercio nada más Aristóteles lo consideró inmoral, ¿cierto? Justifica la esclavitud y la explotación. ¿Quién dice que el esclavo debe existir, pero debe ser tratado con respeto? ¿Quién dijo eso en la Edad Antigua? ¿La iglesia? En la Edad Antigua, Miguel. Xenofonte. Xenofonte. Muy bien. Raimundo de Pañefort va a ser un seguidor neto de lo que habla San Agustín en todos los aspectos: comercio, agricultura, propiedad privada, etc. Dentro de los padres de la iglesia vamos a tener a Santo Tomás de Aquino. ¿Cuál fue la obra importante de Santo Tomás de Aquino? La Suma Teológica. La Suma Teológica. Acá dijo, ¿qué dijo acerca de la propiedad privada? ¿Existe o no existe la propiedad privada? No debería existir. No existe la propiedad privada. Muy bien. Que no. Dios, ¿cierto? Dios es dueño de todas las cosas. ¿Qué llegó a censurar Santo Tomás de Aquino? ¿Qué llegó a censurar?
La usura. La usura. La usura. ¿Y qué puso para contrarrestar aquello? El precio justo. El precio El justo. precio justo. Recordemos también que Santo Tomás de Aquino aceptó la esclavitud, pero con respeto humano y responsabilidad por parte del amo, ¿no? ¿Cuál fue la obra importante de Nicolás de Oresmes? Tratado de la creación de la moneda. Tratado de la creación de la moneda. Tratado de la creación de la moneda. Allí él va a proponer el famoso bimetalismo. ¿Y qué es el bimetalismo? Es el uso del oro y la plata en la acuñación de las monedas. Sí, utilizan dos tipos de metales para acuñar monedas. ¿Bien? Dos tipos de metales para acuñar monedas. Dime, Carolina, te escucho. ¿Qué propuso con el precio justo? Un precio equilibrado, un precio que debe cobrarse sin exagerar ni perjudicar a nadie en la comercialización de los bienes. Sin parámetros, solo sin dañar a la gente. Y ya. Exacto, exacto, exacto. Protege los mercaderes de la opresión de los príncipes y reyes que acuñaban monedas. Por eso él está dentro de este grupo, ¿no? Que se dedicaba a esto también. Seguimos, chicos, no se nos va la hora. Vamos a hablar del pensamiento económico de la edad moderna. Acá recuerden ustedes que el feudalismo con la actividad económica que se dio en el periodo medieval, acá se da el hundimiento de ello. Se da el hundimiento del feudalismo y el surgimiento del capitalismo comercial. Acá en el periodo moderno, que se da a partir del siglo XV al siglo XVIII, 1400 y 1700, van a aparecer las primeras escuelas. Y son tres que aparecen. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas tres escuelas que aparecen? La mercantilista, La fisiocrática y la clásica. Y la clásica. ¿Cómo se le llama la clásica? Clásica o mancheteriana. Clásica o mancheteriana, exacto. ¿Qué más? Hay otro nombre más que se le llama. Lo han dicho por ahí. ¿Alguien lo dijo? ¿Cuál es la primera corriente capitalista que aparece? No sé si dije bien o me puedan entender con esa pregunta. ¿El capitalismo aparece con qué corriente? Con la fisiócrata. Bueno, se le llama iniciadores del liberalismo, por ahí está la palabra. Entonces se llama clásica, mancheteriana o liberal, apúntenlo allí. Liberal, no, monetarista, no, López, no es monetarista. Monetarista es otra escuela, está en el periodo contemporáneo. Bien, vamos a hablar de la escuela mercantilista. Ustedes saben muy bien que cuando llegan los españoles al Perú, lo primero que buscaron fueron oro y plata. ¿Por qué? Porque ellos eran uno de los representantes del periodo de la escuela mercantilista. Dentro de estos países que estaban dentro del rubro mercantilista estaba España, Portugal, Alemania, Australia, Francia. ¿No? Fueron los países clasificados como netamente mercantilistas. ¿Bien? Netamente mercantilistas. Ahora, según la escuela mercantilista, se dice que la riqueza de esta escuela se asocia a tres principios. ¿Cuáles son esos tres principios? La acumulación de metales preciosos, la industria manufacturera y el comercio exterior. Ahí están los tres principios que se sustentan y que generan riqueza para la escuela mercantilista. Mientras más oro y plata tenga yo, mayor dominio en el mundo voy a tener. Por ello que cuando llegaron al Perú y encontraron el oro y la plata, quisieron sacarla toda. ¿Para qué? Para que eso les sirva y tener más dominio en el mundo. El comercio exterior, la negociación que se pueda dar con otros mundos, ¿no? Y la industria manufacturera, que fue importante también en ese debido momento. También uno de los aportes dice que el Estado debe ejercer un control en el comercio internacional. ¿Cómo ejerce el control el Estado en el comercio internacional? Ojo acá, deben apuntarlo.
colocando aranceles altos a las importaciones con la finalidad de proteger la industria nacional. ¿Qué más, de qué otra forma protegía la industria nacional? Con la no exportación de la materia prima, sino buscando la industrialización de la producción. Son aportes importantes que tiene la escuela mercantilista. También ellos tenían la idea de generar el crecimiento expansivo de la población, porque eso aseguraba mayor cantidad de efectivos a la defensa de su gobierno o de su nación. En este periodo aparece el navalismo, el colonialismo, que ya lo hemos vivido nosotros en carne propia en la época de la conquista. Se aplica ese reglamentarismo y proteccionismo, con el fin, lógicamente, del Estado de proteger al propio Estado. A nivel político, se inicia el famoso capitalismo comercial. ¿Cómo dirán usted, profesor? ¿Cómo es el capitalismo comercial? Utilizando la figura del imperialismo, el monopolio comercial. Nosotros hemos sido colonia española. La pregunta es, a ver si me pueden responder, es algo muy sencillo. La pregunta es, si nosotros fuimos colonia española, todo lo que nosotros producíamos, ¿a quién podíamos venderlo? Solamente España. Solamente España. Otra pregunta. España, nosotros podíamos comprar solamente ¿a quién? Miren, ¿a quién nosotros solo podíamos comprar? Solamente España. Solamente España. Muy bien, Maltodano. Si solamente nosotros, como colonia en América, podíamos comprar España, ¿qué estructura de mercado estamos hablando? Monopolio. ¿Perdón, tal vez? Monopolio. Monopolio. Porque hay un solo vendedor y muchos compradores. Pero cuando nosotros producimos algo y vamos a venderlo, y al único que podemos venderlo es a España, ¿qué estructura se da? Monosonio. Muy bien, Maltodano. A eso se llama un ¿Cómo? monopsonio. Monopsonio. ¿Por qué? ¿Monosonio? Porque, dime, Michelle. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Monopsonio. Monopsonio. Que es, el monopolio es un solo vendedor y el monopsonio es un solo comprador. ¿Eh? Esa es la figura. Y ojo, si yo le he mencionado esto es porque quiero ir más allá de lo que simplemente se podía mencionar, ¿no? Porque es verdad, no solamente se dio el monopolio comercial, no solamente se dio el monopolio comercial, perdón, no solamente se dio el monopolio comercial. Si analizamos un poquito más y comenzamos a hacer el análisis de la historia del Perú, también se dio el monopolio comercial, porque ellos pagaban lo que ellos querían por los productos que nosotros elaborábamos. Pero si hubiéramos tenido un mercado abierto, nosotros como país hubiéramos podido venderle a Portugal, quizás a Alemania, a Italia, a Francia, etc. Pero no, como éramos colonia conquistada, teníamos que venderle a España. Y él nos pagaba el precio que ellos querían. Por lo tanto, se hablaba de un monopsonio. ¿Está claro hasta ahí, chicos, no? Vamos con la escuela fisiocrática. La escuela fisiocrática, llamada también gobierno de la naturaleza, acá la principal riqueza procedía de la agricultura. La fisiocracia apelaba a principios racionales. Ellos tenían la creencia de la existencia de un orden natural subyacente a las actividades económicas. Miren, desde ahí está hablando, desde ahí está dando indicios que es considerada iniciadora del liberalismo del siglo XVIII. Por ello, que primacía la agricultura sobre el comercio y la industria. Acá el Estado no debe intervenir en la actividad económica. No debe intervenir para nada en la actividad económica. La agricultura para ellos era la única fuente de riqueza, considerando a las demás actividades como improductivas o parasitarias. E inclusive decía que el único excedente va a provenir del trabajo agrícola. Pero ese pensamiento va a perder valor porque ya se genera la primera revolución industrial. La escuela fisiocrática va a considerar tres clases sociales. Los campesinos, que eran dueños o clasificadas o denominadas la clase productiva, los
terratenientes, que era la clase rentista, y los artesanos, que era la clase estéril. Para ellos, la clase más importante, la clase productiva, eran los campesinos. Acá se va a ver la introducción del concepto del producto neto, que hoy lo vamos a llamar renta nacional, la que mide todo pues, la economía del país. También se introduce una famosa frase que muchas veces viene en los exámenes, el dejar hacer, el dejar pasar, que el mundo camina solo. Ahí viene el punto de partida para ser considerados los fisiócratas como iniciadores del liberalismo del siglo XVIII. Dejar hacer, dejar pasar, que el mundo camina solo. ¿A quién se le atribuye esa frase? A Vicente de Bornay. Dejar hacer, dejar pasar. El laissez-faire y el laissez-passer, que lo vamos a ver en los históricos alemanes. El dejar hacer, el dejar pasar. Los fisiócratas son los iniciadores de las ciencias económicas. Ahora yo quiero que ustedes me digan por qué los fisiócratas son considerados iniciadores del liberalismo del siglo XVIII. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Porque serían los primeros en plantear de que el Estado no debe intervenir. Puede ser, mira, puede ser, muy bien, puede darse también, pero no solamente basta con eso, Baltodano. Ándate más allá de la frase, ponte a analizar la frase. Dejar hacer, dejar pasar, que el mundo camina solo. Y haz un cuadro comparativo, hagan ustedes un cuadro comparativo en su mente y sustenten la teoría clásica, porque la clásica es la liberal. ¿Por qué los fisiócratas son considerados iniciadores del liberalismo del siglo XVIII? Porque serían básicamente los primeros en plantear la ley de oferta y demanda, solo que no lo postulan. Ya con la clásica ya se da más conocimiento a eso. ¿Pero utilizan el término oferta-demanda? ¿Cómo, profesor? ¿Utiliza el término oferta-demanda, Luis? No, la fisiocrática no lo utiliza ese término. Pero Ajá. pensaban de que había una fuerza que hacía que todo se moviera solo, por sí solo. Ahí, eso está mejor, Luis. Está mucho mejor tu análisis. ¿La libertad de empresa? La libertad de empresa. Ya, puede ser, pero va más allá, ¿no? Es decir, los fisiócratas país y el decían libre que había comercio. A ver, te escucho. Favorecía la libertad de empresa en el país y el libre comercio. Con sus pensamientos, pues, diciendo que el Estado no puede intervenir, no debe intervenir. Pero lo que lo lleva a ser considerados iniciadores del liberalismo XVIII es eso, ¿no? El hecho de que ellos decían que habían fuerzas que dejaban que todo fluya. Por eso decían ellos, dejar hacer, dejar pasar, que el mundo camina solo. Pero ellos no sabían cuáles eran. Los clásicos ya lo descubren, ¿no es así, Luis? Los clásicos lo descubren y le dicen que eso dejar hacer es dejar pasar, que el mundo camina solo, lo va a ser regulado por las leyes de mercado. ¿Cuáles son las leyes de mercado? ¿Cuáles son las leyes de mercado? La oferta y la demanda. La oferta y la demanda. Ellos son las leyes de mercado. Lo que pasa que los fisiócratas no sabían qué era la oferta y la demanda, pero sí crean esa ley, el dejar hacer, el dejar pasar, que el mundo camina solo. ¿Qué leyes eran ellas? No sabemos. Ya los clásicos, liberales o machenterianos, lo llaman la mano invisible, que viene a ser la oferta y la demanda. Las fuerzas del mercado. Ustedes saben que los clásicos nacen o surgen al producirse la revolución industrial, diciendo que el Estado no debe intervenir, porque el Estado es un pésimo administrador. Considera los clásicos, y lo hemos visto también, que la principal fuente de riqueza, ¿de dónde procede? A ver, ¿alguien me lo dice? De la división del trabajo. De la división del trabajo. Acá habla de una famosa frase también, la mano invisible, que actúa corrigiendo la sobreproducción o escasez. ¿Y cuál es esa mano invisible? La oferta y la demanda. La oferta y la demanda. Van a hacer un cuadro comparativo entre la agricultura y la industria, y lógicamente ellos consideran que la industria es mucho más superior que la agricultura. Van a centrar su atención en el análisis, origen, distribución y consumo de la riqueza.
Es por ello que hablan de tres clases sociales: los terratenientes, los capitalistas y los obreros. Acá sí quiero que haga un cuadro comparativo, porque acá sí voy a avanzar más rápido. Introducen el concepto de ganancia. Los neoclásicos introducen el concepto de equilibrio de mercado. Tengan cuidado. No vaya a venir una pregunta y ustedes se confundan. Los clásicos, ganancia. Los neoclásicos, equilibrio de mercado. Los clásicos también promueven la libertad del comercio exterior a través de dos ventajas: la ventaja comparativa y la ventaja absoluta. La absoluta por Adam Smith y la comparativa por David Ricardo. Y sostiene, igual que los neoclásicos, que el mejor asignador de los recursos es el propio mercado. Ya vemos sus representantes: Adam Smith, Thomas Robert Malthus, David Ricardo, John Stuart Mill y Juan Bautista Say. Pasamos al pensamiento económico de la edad contemporánea. ¿Cuántas escuelas se desarrollan acá? Dígame las cantidades. ¿Alguien lo sabe? ¿Cuántas son? 3. ¿3? No. ¿Cuántas son? ¿Podría repetir la pregunta, profesor? ¿Cuántas escuelas se desarrollan en la edad contemporánea? ¿Cuántas son? 6, dice López. No, son 7. La histórico-alemana, la marxista, la neoclásica, la keynesiana, la monetarista, la neoliberal, y la última es la nueva economía clásica y la teoría de los ciclos reales. Ahí tenemos las 7. Son 7. La histórico-alemana, acá viene esa famosa frase, el laissez-passer y el laissez-faire. No sé si estoy pronunciándolo bien, creo que es francés. Donde dice dejar hacer, dejar pasar. Los históricos alemanes decían que no, que ellos no permitían eso y por lo tanto rechazaban la teoría que proponían los fisiocráticos. Y decían que el Estado debe intervenir, porque mi interés individual debe estar supeditado al interés colectivo. Y el interés colectivo debe estar supeditado a los intereses del Estado. Pregunta de análisis, facilita la respuesta. En conclusión, ¿qué proponían los históricos alemanes? ¿Quién debía gobernar? ¿Quién debía decidir? Si mi interés individual Estado. se supedita a todos, El y de Estado. todos al Estado. ¿Quién? La supremacía del Estado. La supremacía del Estado. Muy bien, Baltodar. Muy bien. Esa supremacía del Estado decían los históricos alemanes. Por eso criticaban la famosa frase de Vicente de Bornay: dejar hacer, dejar pasar, que el mundo camina solo. Ellos decían, no al laissez-faire y no al laissez-passer, dejar hacer y dejar pasar, porque el Estado es el que debe decidir. Ellos proponen, los históricos alemanes. Los marxistas, ya, con ellos, acá tenemos como máximo representante a Carlos Marx y Federico Engels. Ellos consideran que la distribución de la riqueza es injusta. Que la distribución de la riqueza es injusta. Que todos debemos recibir por igual. Acá podemos quizás utilizar la teoría que propuso Platón, el común para todos, ¿cierto? El comunismo de bienes. Por lo tanto, los marxistas, la escuela marxista, proponía la supresión de la propiedad privada. Es decir, no debe existir propiedad privada. No lo propone como lo decía Santo Tomás de Aquino, que la propiedad privada no existe porque todo pertenece a Dios. No, simplemente se daba la supresión y para todos por igual. Y eso es lo que proponía Platón. No debe existir la propiedad privada, a diferencia de Aristóteles, que sí debe existir. Igual manera lo apoyó San Agustín, para mantener un orden en la vida económica. Pero acá Marx dice, no, supresión absoluta. Y dice que el gobierno y el control del Estado debe darse por la masa trabajadora. Acá se nota claro el aporte de Marx en su comunismo, porque en el comunismo no hay Estado. Por eso es que cuando le decían al señor presidente ahora, que es ahora, comunista, es un comunista, yo dije, pero estamos utilizando términos mal, porque el comunismo nunca se dio. El comunismo que plasmó Marx fue un comunismo utópico, porque él decía que no debe existir Estado. Él decía que los grupos de sociedades deben reunirse, buscar sus problemas, ver sus necesidades y ellos mismos satisfacerlas. No debe estar el Estado, porque el Estado es un pésimo administrador, busca su propio beneficio.
Ese es el verdadero comunismo. Pero ese comunismo nunca se plasmó, ese comunismo nunca existió. Ni digan que China es comunista, ni digan que Cuba es comunista, porque el comunismo no se plasma, el comunismo busca que el Estado no exista. También sostiene Marx, no me voy a detener allí, que el trabajo es la esencia de todo valor. Es decir, quien trabaja es el que genera riqueza. Sostiene que los males del sistema capitalista se da por la misma propiedad privada. Ella es la propia culpable de sus propios males. Utiliza un término, plusvalía. ¿Saben qué es la plusvalía? El trabajo excelente. El O trabajo trabajo excelente. remunerado. Es decir, el trabajo no qué, Remunerado. Baltodano, no remunerado. Y ese trabajo no remunerado da como origen el capital para los capitalistas, ¿no? ¿Cómo se llamará ahora? ¿Seguirá existiendo esa plusvalía o cómo se ha transformado ahora? Se llama horas extras no remuneradas. Horas extras no remuneradas. Muy bien. Acá establece dos formas de trabajo. ¿Cuál? ¿Qué fue? Dime, Carolina, ¿qué cosa? ¿Y eso para qué sirve? Explícame. Las horas extras no remuneradas. Es que las horas extras no remuneradas, según la OIT, según la Organización Internacional del Trabajo y nuestras leyes laborales, se deben trabajar 8 horas diarias, dependiendo del tipo de labor que realizas. Por ejemplo, yo en la universidad, dependiendo cuántas horas tengo, si son 40 horas o 30 horas. En el colegio son 30 horas. En un establecimiento de salud yo puedo trabajar 6 horas diarias. Pero generalmente los administrativos trabajan 8 horas, que es lo máximo que deben trabajar. Generalmente en el mundo actual, contemporáneo, las grandes empresas explotan a sus trabajadores y les hacen trabajar más de 8 horas. Para cubrir un turno, por ejemplo, un vigilante, una puerta del hospital, para que cubran las 24 horas del día, ¿cuántos trabajadores legalmente deben trabajar? Facilito. Si sabiendo que trabajan 8 horas, ¿cuánto deben trabajar? Tres. Ahí están las 24 horas. Pero ¿qué hacen estos servicios? ¿Qué hacen? Les hacen trabajar 12 horas a uno y 12 horas a otro. ¿Y por cuánto le pagan? Por 8. ¿Y qué le dicen? Te voy a dar tu día libre. Pregunta, ¿eso está bien? No. No, Porque no. debían haber colocado 3 para que trabajen. ¿Cuántos están ahorrando? Uno. A uno. Un trabajador se está ahorrando. Uno. Profesor, Pongámosle que a cada trabajador le pagan, pongámosle que a cada trabajador le pagan 1.000 soles. En esta puerta va a gastar 3.000. Pero si pone a 2, va a gastar 2.000. Y se ahorró 1. Marx decía que esas horas extras no remuneradas hace rico al capitalista y se llama plusvalía. En la actualidad se llaman horas extras no remuneradas y que efectivamente hace rico al capitalista. Lo que pasa es que la figura ha cambiado. profesor, una pregunta. ¿Eso está sancionado por la ley ahora o no? ¿Cuál, hija? ¿Cuál? Lo que está hecho de las horas extras no Es que cobradas, mejor dicho. esas horas deben ser pagadas. Si tú, como trabajador, haces tu reclamo correspondiente a las entidades que corresponden, ¿no? Como por ejemplo el Ministerio de Trabajo, se te tiene que pagar. Lo que pasa es que la gente no lo hace por el hecho de que Le quitan el trabajo y hay otro que sí quiere ese trabajo. y un sinfín de factores más. Por ejemplo, yo que trabajo en salud, yo trabajo para el Ministerio de Salud. A nosotros nos quieren sacar a hacer la vacunación, pero no nos quieren remunerar, porque trabajamos nuestro turno normal y nos quieren sacar a vacunar. Y eso no es dable. Si a nosotros nos quieren sacar a vacunar, hay un presupuesto para ellos. Y si me van a hacer trabajar horas extras, me corresponde por ley mi día libre y mi pago por el turno que voy a hacer. ¿Pero qué están haciendo? Ven a apoyarnos a vacunar de 7:30 a 7:30 y te doy tu día libre. Eso no, eso está mal. Eso está totalmente mal, porque eso no se debe dar.
Porque si van a hacernos trabajar, tienen que pagarnos. Por eso estamos mal acostumbrados en el país, pues, ¿no? Desde el Ministerio de Salud nada más partan. Le pongo un ejemplo chiquito nada más, ¿no? Y el día libre no te pagan nada, ¿verdad? O sea, no ¿Perdón? tiene sentido. Que el día libre no te pagan nada. No, te están pagando, pues, porque te pagan doble. Mm. El día que tú te quedas a trabajar turno completo de 12 horas, te están pagando por esas 12 horas. Y por ende te corresponde tu descanso. Por ley te corresponde tu descanso. Y te están pagando tu descanso. Pero solo te pagan de 2. ¿Perdón? ¿No te escuché, Michelle? Vale. Hola. ¿Me están escuchando a mí? Sí, profesor. Sí, Pero profesor. Claro, eso es, lo que dice su compañero acá llevaría a un despido arbitrario, pues, ¿no? Se debería un despido arbitrario si es que tú reclamas tu derecho de ir a cabo, ¿no? Bueno, chicos, no podemos detenernos, ¿ya? Lo malo que ven, economía es un tema muy bonito, el curso es bonito y es amplio de debatir, ¿no? Ya si algún día le enseño a la universidad, de ahí estaremos ampliando un poco más. Ya hemos visto que nacen dos clases sociales, los capitalistas, que son dueños de los medios de producción, y los obreros, quienes entregan su fuerza de trabajo. Acá hay una frase importante que me hubiera gustado ampliarme mucho en esto, lo que propone Marx al decir que el progreso científico-técnico favorece al sistema capitalista al proporcionar la tenencia de la mano de obra excedente. El progreso científico-técnico, miren, favorece al sistema capitalista. Sí, porque le proporciona mano de obra excedente. ¿Saben qué le proporciona? Mano de obra barata. Cuando la industria crece, genera desempleo. Y ese desempleo es mano de obra barata, porque la gente quiere trabajar, pero va a trabajar en base a lo que el industrial le va a proponer, más no lo que debe ganar. Por eso que Marx dice, el progreso científico-técnico favorece al sistema capitalista porque le proporciona mano de obra excedente. En otras palabras, mano de obra barata. La escuela neoclásica o escuela de Cambridge, también es llamada así. Acá vamos a ver que se da la aplicación del modelo netamente capitalista, donde también se observa que el Estado no debe intervenir porque perjudica a la economía, no ayuda al desarrollo, se da el estancamiento de la misma. Establecen la formalización de los hechos y fenómenos económicos. Hacen un análisis de la realidad a través de la matemática y la estadística. Como le dije hace rato, los neoclásicos introducen el concepto de equilibrio de mercado. Los neoclásicos, como ya hemos visto en la clase anterior, hacen aportes a la microeconomía, ¿no? Los keynesianos. En los keynesianos vamos a ver que hacen aportes a la macroeconomía y les voy a resumir en lo siguiente para poder avanzar. Los keynesianos, su teoría se centra en lo siguiente. Ellos dicen que el Estado solo debe intervenir con sus políticas fiscales, monetarias, dependiendo. El Estado solo va a intervenir cuando el mercado lo requiera. Si en el mercado se genera una sobreescasez, una sobreproducción y se rompió el equilibrio, ¿qué dice Keynes? ¿A quién hay que llamar? Llamo al Estado. El Estado aplica sus políticas económicas, ¿bien? Los aplica, mejora el equilibrio. ¿Y qué le dice Keynes? Muchas gracias, Estado, te puedes retirar. Si el mercado, con su propia ley, vuelve a generar un desequilibrio, ¿qué dice Keynes? ¿A quién hay que llamar? Al Estado, para que aplique esas políticas, tanto fiscales o monetarias. Una vez que las aplica y mejora el equilibrio, se debe retirar. Esa es la propuesta que hace Keynes en su escuela keynesiana, ¿no? En su escuela keynesiana. La escuela monetarista o escuela de Chicago. Acá vamos a tener como máximo representante a Milton Friedman. Él desarrolla la teoría cuantitativa del dinero o teoría de la inflación. Dice que el Estado por naturaleza es estable. La inflación, dice él, es una situación puramente monetaria, causado por el exceso de dinero en la economía.
Limita la intervención del Estado en la economía, eso es cierto, ¿no? Es por eso que la Escuela Monetarista o Escuela de Chicago dice que y recomienda que todo gobierno debe de llevar un control de su emisión monetaria, porque el exceso de dinero, como ya lo hemos visto en la clase anterior, genera inflación. Genera inflación. Él propone la necesidad de reducir el gasto público a través de la reestructuración del aparato estatal. Y esa idea monetarista o escuela de Chicago lo va a proponer la escuela neoliberal, y lo vamos a ver en este momento. La escuela neoliberal es difundida o promovida por el FMI, es decir, por el Fondo Monetario Internacional, teniendo como máximo representante a esta dama de hierro, la famosa Margaret Thatcher. Esta escuela neoliberal, a la cual nosotros estamos llevando el modelo en la actualidad, propone la reducción del Estado a favor del sector privado, es decir, las privatizaciones de las empresas públicas, y lo que se ha dado desde el gobierno de Fujimori hasta la actualidad. Las fuerzas del mercado van a sustituir la gestión pública. Las leyes de mercado van a sustituir la gestión pública. Ellos van a proponer mejorar la recaudación tributaria. Y dentro de las propuestas está reformular la estructura del Estado. Miren, reconvertir una reestructuración sectorial. Si se va a reestructurar los sectores económicos, en aras, lógicamente, de mejora del Estado. Propone la liberación del comercio exterior, por ello que se firman los famosos tratados de libre comercio, lo que incipientemente ya lo había estado mencionando Platón. Propone la libre competencia, el libre comercio y la interacción con el mundo, lo que hablamos ahora nosotros con esto de la globalización, el mundo sin fronteras, donde todos podemos negociar y no necesariamente tenemos que estar presentes para hacer un comercio. Plantea programas de alivio a la extrema pobreza. Y acá viene lo siguiente. No es que el señor Castillo, Alan García, PPK o Yantumala o Fujimori hayan sido buenos. No, señores. El Fondo Monetario Internacional como requisito propone eso. Elaborar programas de alivio a la extrema pobreza. Y los programas de alivio a la extrema pobreza tenemos en el Perú como Jariwarma, como Beca 18, como Pensión 65, como Cuna Más, y otros programas más que existen. No es que el gobierno sea bueno o nos quiera, no. Son exigencias de los organismos financieros multilaterales como el Fondo Monetario, que nos prestan dinero y que aplicamos su modelo. Y por último, la última escuela es la nueva economía clásica y la teoría de los ciclos reales, ¿no? Y la teoría de los ciclos reales. Entonces, acá en esta escuela, en esta última escuela, que es la nueva economía clásica de los ciclos reales, se resume en lo siguiente. ¿Bien? En que dice, mientras el progreso científico o el desarrollo científico se va dando, se va generando, va a hacer que el trabajador labore más y produzca más. Y eso, que el trabajador, el obrero labore más, va a generar una mayor retribución, una subida de su salario. ¿Pero a qué se va a deber? Al aporte o al desarrollo científico. Si hay un desarrollo científico, hay mayor productividad y va a hacer que el trabajador labore más y por ende gane más. En otras palabras, mientras más trabajo, más gano. Eso es lo que aporta la nueva economía clásica y la teoría de los ciclos reales. Bien, chicos, vamos a ver las claves. Vamos a desarrollar la práctica hasta donde podamos. Dicto las claves y de igual manera les voy a colgarlo en el... Perdón. Voy a colgarlo en la plataforma del CEPU, pero vamos trabajando las claves, ¿ya? A ver.
Profesor, ¿cuándo va a subir las claves de la primera semana? Voy a tratar de subir hoy día en la noche, hija, porque acá todavía tengo clase, hasta las 7:30. Ok, gracias. Y si ya no pudiera hoy día por X factores, mañana en la mañana lo estoy haciendo sin falta, ¿ya? Bien, vamos, no estoy compartiendo todavía, ¿no? Vamos con la primera pregunta. Los fundamentos de la escuela fisiocrática, fácil, son la clave. ¿Qué marcaron ahí ustedes? ¿La han hecho la práctica? ¿Han practicado o no? ¿Qué propone la escuela fisiocrática? ¿La creencia de un orden natural? ¿Sí o no? Sí. ¿Es inútil imponer leyes y reglamentos a las organizaciones económicas? ¿Primacía del comercio al comercio? No. ¿Las actividades económicas deben ser reglamentadas? Énfasis y primacía en la agricultura. ¿Cuál sería la clave, chicos? La B. La B, sí, esta, ¿no? Ah, sí, bueno, ya estoy, bueno, esa clave ya fui que leí. 2. Autor clásico que defendió la teoría de la renta. Acá es David David Ricardo. Sí, David Ricardo. La B. El pensamiento económico que destacó los asuntos macroeconómicos y propagó que la demanda agregada condiciona de forma inmediata el nivel de ingreso, la producción y el empleo de la economía de un país es, ¿cuál sería? Keynesiana. Los keynesianos. La E. La E. Sí. Difundió por primera vez en Inglaterra el término economía política. Fácil. Petty. Petty. William Petty. Según Milton Friedman, el gobierno debe incentivar la actividad económica vía gasto público. ¿Será? ¿O es necesario efectuar un ajuste estructural de la economía? ¿O el Estado debe intervenir activamente en la economía? No. ¿Cualquier desequilibrio en el mercado monetario repercute en el mercado de bienes y servicios? Sí. La Menor D. implica La D, mayor profesor. La D. ¿Cuál es la clave? La D. La D. Dado. Exacto, dado. Bien, chicos, les voy a dictar y ya los demás igual lo voy a colgar en la plataforma, ¿ya? La 6 es enano, 7 es avión, 8 es bueno, 9 es enano, 10 es avión, 11 y 12 es casa, 13 es avión, 14 es casa, 15 es bueno, 16 es avión, 17 es bueno, 18 es dado, 19 es casa, 20 es dado, 21 casa, 22 es enano, 23 es avión y 24 es bueno. Bien, muchachos, como les digo, hoy en la noche lo cuelgo o si no mañana en la mañana. ¿Ya? Aquellos que no han copiado las claves. Listo, profe. Ok, Ya, profesor. Carolina, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, profesor. Ya, profe. Gracias, profesor. Sí, Ya, profe. profesor, hasta luego. Hasta luego, profe. Profesor, hasta luego. Cuídese. Gracias, Ustedes que han participado hoy día, me parece muy bueno. No se ha hecho un monólogo en la clase. Ahí está el auxiliar ahí, ¿no? Él está como anfitrión. Bien, chicos, yo los dejo ya porque tengo que pasar al otro grupo. Gracias, profe. Buena clase. Nos vemos.